Aquí, Radio Agencia de Noticias Caliyuga, transmitiendo en su programa número 41, correspondiente al día 11 de julio del 2013. Quien les habla, Marcos Guío, siempre acompañado con el amigo María Lasgani, componentes ambos del Frente Cristiano Islámico, en situación de guerra de civilizaciones. O sea, queremos aquí aclararlo siempre, que esto no es simplemente un programa periodístico en el sentido convencional, sino que es una emisión sostenida en plena guerra de civilizaciones, delatando un hecho que está sucediendo hoy en día en el mundo. Hay una guerra de civilizaciones entre dos concepciones del mundo antagónicas, la concepción moderna y la concepción tradicional. Y desde el lado de la concepción tradicional nos encontramos los exponentes de todas las grandes religiones. Y en estos momentos nosotros estamos dando el gran ejemplo a partir de la unión entre dos exponentes del catolicismo, como en mi caso, y del Islam, como en el caso del amigo Mahdi. Y agreguemos que quien no está acá con nosotros, pero que nos acompaña siempre, gran exponente del pensamiento eboliano en América, el entrañable amigo Julián Ramírez, que se encuentra en Bariloche y del cual leeremos un texto. Bueno, vamos a hacer un resumen pormenorizado de lo que veremos en el programa del día de hoy. Hay una cosa que es obvia, es decir, como este es un programa simultáneamente doctrinario y de actualidad, hay un hecho muy actual que está produciendo cada vez nuevas informaciones y acontecimientos, que es lo que ha sucedido en Egipto, y de lo cual hablaremos ampliamente, incluso en la parte doctrinaria, que se la concedemos esta vez en su totalidad al amigo Julián Ramírez, a través de la lectura del consuetudinario texto, por él redactado, porque Ramírez, insistimos, está a 1800 kilómetros de distancia de aquí, en San Carlos de Bariloche, 1600 para ser más preciso, y él nos manda siempre un texto escrito que nosotros leemos y comentamos. Está presente espiritualmente. Luego pasaremos a detallar lo que ha acontecido en estos 7 días en Egipto, en donde, bueno, se ha develado algo que nosotros ya veníamos anticipando, pero que ahora ya no se puede ocultar más, y que es el hecho de que los dos grandes imperialismos que hoy pretenden hacernos creer que son los grandes adversarios, los grandes enemigos, que son Rusia y Estados Unidos, y agreguemos, bueno, del lado de Estados Unidos Europa y del lado de los rusos China, pero que es todo igual, han estado de acuerdo en lo esencial, en que había que sacarlo a Morsi del poder. Y hoy vamos a dar elementos muy contundentes que demuestran eso, que ya no se puede dudar más. Porque una serie de desinformadores, especialmente agentes del imperialismo ruso, que andan deambulando mucho entre nuestras filas, pensamos en Meisán, pensamos en Salvucci, como siempre los que mencionamos, que son un poco las figuras emblemáticas. No es que tengamos nada en particular en contra de ellos, porque a veces Salvucci me solía decir, sí, dice, vos me estás siempre atacando. No, bueno, yo ataco la postura, y como se da la casualidad de que él es un poco lo mismo que Meisán, son las personas que dan la cara, bueno, tienen el coraje de dar la cara, en contra de lo que ellos sostienen, nosotros estamos. Entonces, ¿qué es lo que han dicho estas personas, entre otras, no las únicas? Y que muchos de ellos apoyaron el golpe, cosa curiosa. O sea, la izquierda y la pseudo derecha apoyó el golpe en contra de Morsi, porque decían que era el pueblo el que estaba reclamando. Dice, fue una revolución popular. Bueno, vamos a demostrar que no fue ninguna revolución popular. O sea, fue una farsa armada por los imperios, cada uno contribuyendo por su lado. Y agreguemos también, no solo Estados Unidos y Rusia han contribuido al derrocamiento de Morsi, Arabia Saudita, los regímenes wahabitas
los famosos wahabitas, de los cuales suelen hablar para descalificar. Cuando quieren descalificar a un musulmán de Al-Qaeda, por ejemplo, son wahabitas. Bueno, aclaremos que hay wahabitas, como las tiranías de Arabia Saudita y de Qatar, o sea, estos pseudo-emiratos, que han respaldado el golpe de Estado de Mursi, y hay también wahabitas, como en el caso de Al-Qaeda, de Mohamed al-Zawahiri, hermano de Ayman al-Zawahiri, el jefe de Al-Qaeda, que han llamado a resistir para defender el gobierno de Mursi. Así que el hecho de ser wahabito, salafista, lo que sea, no modifica absolutamente nada. O se está con el mundo moderno o se está en contra del mundo moderno. O se está con la tradición o se está en contra de la tradición. Ese es el gran dilema que se mueve actualmente. Entonces vamos a hablar de eso desde ya, vamos a dar detalles, vamos a dar elementos al respecto. Y bueno, y luego queremos tratar dos puntos que no son tan importantes, pero uno de ellos me parece significativo, que es este famoso affair Snowden, para darle un nombre. Toda esta, ¿cómo se llama?, puesta en escena que se ha hecho, de que viaja, no viaja, va a ir a Rusia, se va a Cuba, ahora la última se va a tomar un avión desde Rusia directo a Cuba, sin escalas, porque si no, si para en algún lado le pasa como a Morales, que lo pueden detener, en fin, toda esta parafernalia. Señores, ¿cómo podemos comparar eso con lo que está sucediendo en Egipto, o con lo que está sucediendo en Siria, o en Afganistán, o en cualquier otro lado? Eso es un antiimperialismo para consumo de pueblos subdesarrollados, para decirlo de una manera sencilla. Para gente como Cristina Kirchner. Cristina Kirchner en su discurso se la pasó hablando de este problema de Snowden y de Evo Morales, que lo retuvieron en España. Ahora sí, desde ya no está bien que lo hayan retenido en España, pero es un hecho insignificante en comparación con los 50 muertos de la hermandad musulmana en la mezquita principal del Cairo cuando reclamaban por la libertad de Mursi. O sea, de eso no se habla. ¿Ha habido de parte de la señora Kirchner una condena al golpe de Estado en Egipto? ¿Dónde están esos demócratas de los cuales tanto se habla? Que se llenan la boca de que hay que esperar que termine un mandato para que venga otro, y si no me gusta y se equivoca, bueno, están las elecciones y para sustituir un gobierno por otro. ¿Dónde están todas esas personas que hacen silencio con respecto a eso? Bueno, de eso vamos a hablar en abundancia. Y por último, bueno, siempre dentro de la guerra de civilizaciones, y así como han estado de acuerdo Norteamérica y Rusia con respecto al problema de Mursi, de que había que sacarlo, cada uno con argumentos distintos, pero había que sacarlo. Y, oh sorpresa, también están de acuerdo, como solemos decirlo muchas veces, en la guerra de Siria. Porque mientras que unos arman a Assad hasta los dientes para que masacre al propio pueblo, otros se encargan de no armar a aquellos que se tendrían que defender. Oh, cosa curiosa, Obama ha dicho que hay que mandarle armas a los rebeldes para que se defiendan. O sea, yo hasta ahora siempre he sabido que en una guerra, en cualquier contienda bélica, hay que tener armas proporcionadas a las que utiliza el agresor, porque si no, de lo contrario, desde ya que se va a perder la guerra, aunque sean una multitud. Explicábamos el otro día, claro, gracias a tener superioridad militar, Inglaterra con 100.000 hombres doblegó un imperio de 350 millones de hindúes. Entonces, tiene que haber una paridad militar, como la hubo en Libia también, paridad militar. El Congreso de los Estados Unidos, oh sorpresa, ha boicoteado el proyecto de Obama de mandar armas a los rebeldes por enésima vez. Entonces, lo que uno hace con la mano izquierda, el otro lo hace con la mano derecha. O sea, los imperialismos son gemelos en última instancia. Dense cuenta que acá no es un imperio en contra de otro imperio, sino es una concepción del mundo en contra de otra concepción del mundo. Es una concepción moderna que tiene varios brazos, que son Norteamérica, Rusia, China, Europa, materialistas todos por igual, que en lo esencial concuerdan. Cuando aparece un régimen que sostiene la Sharia, que sostiene que al usurero hay que condenarlo a muerte, cuando sostiene que la homosexualidad tiene que ser combatida, y lejos todavía de sostener el matrimonio homosexual, como se sostiene en los países más decadentes, bueno, desde ya eso hay que combatirlo.
Bueno, todas estas cosas las desarrollaremos ampliamente. No queremos extendernos demasiado, ahora porque estamos simplemente en la presentación del programa, y vamos a leer lo de el amigo Ramírez. No sé si usted quiere agregar algo a todo esto. Vamos directamente a la lectura del texto. Ramírez nos ha mandado un texto doctrinario, pero que tiene que ver con lo que está pasando en Egipto. Y es, de algún modo, digamos así, el texto tiene como título una expresión de Ébola, una expresión recurrente que muchas veces Ébola ha mencionado en sus obras. Se titula "Con la subversión no se tranza". Ébola decía: el gran error de los movimientos tradicionales fue haber transado con la subversión. Haber pensado que, bueno, quizás si nosotros utilizamos una actitud más diplomática, puede ser. La Iglesia Católica es un ejemplo típico de ellos. Nunca ha querido condenar a fondo la democracia, ha transado con la democracia. Cuando el Papa o los papas dijeron cierta democracia puede ser, transaron con la subversión. Y ahora veamos esto en relación a lo que ha pasado en Egipto. El título de esta nota, dice Ramírez, "Con la subversión no se tranza", alude a una frase de Julius Evola, cuando plantea la absoluta incompatibilidad entre el espíritu tradicional y el mundo moderno. Se trata de realidades antitéticas, contrarias e incompatibles, y que coexisten en lucha, y, como en la filosofía taoísta del Extremo Oriente, se las califica como Yang y Yin. En el actual estado de la situación mundial, está la marcha arrolladora del mundo moderno, el Yin, que toda tentativa de enfrentamiento por parte del espíritu tradicional, el Yang, debe partir de principios absolutos, sin la ilusión de tomar alguna parte del mundo moderno, so pena de ser arrastrado por él. Y todo esto viene a cuento del reciente golpe de Estado en Egipto, en donde el gobierno de Morsi, democrático y que pretendía avanzar hacia una sociedad tradicional en la cual rigiera la Sharia, la ley islámica, fue derrocado manu militari, implantándose una dictadura laica que derogó la Constitución, disolvió el Parlamento y prometió elecciones en un futuro indeterminado y nebuloso, y que ya comenzó la persecución de la Hermandad Musulmana, el partido desalojado del poder. Y ahora veamos cuáles son las profundas causas que han llevado a la caída del gobierno de Morsi. Adelantamos nuestra opinión. El haber tratado de realizar transformaciones de orden tradicional utilizando instituciones de neto corte moderno. Democracia, constitución, elecciones, parlamento, división de poderes, Estado de Derecho han sido y son producto de la subversión liberal. El liberalismo es una fuerza cultural profundamente subversiva. Es la otra cara del marxismo, pero el liberalismo tiene la sutileza de penetrar en forma pacífica, casi sin violencia, como algo natural, indoloro, con disimulo, introduciéndose en los vericuetos e intersticios del tejido social, acostumbrando a la gente a beber este veneno que, como una droga, con el tiempo incluso es deseado. La hermandad musulmana cayó en la trampa, en que ya había incurrido en Argelia en 1991, cuando el Frente de Salvación Islámica ganó las elecciones, y un golpe de Estado impidió su acceso al gobierno, desencadenándose una guerra civil que causó 200.000 muertos. Ayman al-Zawahiri, actual jefe de Al-Qaeda, en su libro Caballeros bajo el estandarte del profeta, publicado antes del 11 de septiembre del 2001, ya había hecho notar esto. Agreguemos también un dato que fue totalmente subestimado. Desde los acuerdos de Camp David en 1979, que sellaron la paz entre Egipto e Israel, a modo de compensación
por el mantenimiento del Estado prostituto de Israel, Estados Unidos aporta una suma no inferior a los 1.400 millones de dólares anuales a las Fuerzas Armadas egipcias. Una verdadera bomba de tiempo que en estos días estalló. Esto es una severa advertencia para todos aquellos que en cualquier parte del mundo, sinceramente y de buena fe, pretenden combatir por la tradición y contra el mundo moderno, y se enredan con participaciones electorales y partidarias. Ellos deben recordar la decisiva frase de Ébola: con la subversión no se tranza. Pero estamos seguros de que si se aprende de una derrota, se pueden obtener grandes beneficios para futuras victorias. Los yihadistas egipcios lo sabrán hacer y ya han comenzado. Cuenten con nuestro respaldo y apoyo. Bueno, estas han sido las palabras contundentes del amigo Ramírez, en total sintonía con lo que nosotros venimos diciendo. Y yo quiero recordar algo que no solamente lo decía Ébola, sino que lo decía también ese gran luchador que fue Cornelio Codrano, el fundador de la Guardia de Hierro. Y él solía discutir con algunos integrantes de su movimiento que querían participar de la democracia. Y tenía una frase contundente como esta, dice: suponer que con nuestra participación podemos corregir este sistema sería más o menos como decir que el Mar Negro, que es salado, se va a convertir en dulce por todos los afluentes de agua dulce que confluyen en él. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a suceder lo contrario. Esos afluentes se van a convertir en salados. Y el Mar Negro va a seguir siendo salado. O sea, esa es la realidad. El que participa del sistema, tarde o temprano, se termina corrompiendo también por el sistema. Ahora, yo quiero agregar un pequeño detalle antes de cederle la palabra al amigo Madí, que sé que tiene mucho que decirnos. A lo que dice Ramírez yo le quisiera agregar esto. Hay un fracaso también de los Estados Unidos en todo esto, cuando de algún modo hay que reconocer, o sea, que impulsó la democracia en Egipto. En un determinado momento le suelta la mano a Mubarak, porque Mubarak era un tirano, y Mubarak se quería perpetuar poniéndolo al hijo en el poder. Recordemos ese detalle. Las revoluciones surgen por eso, porque querían terminar con el sistema. Estados Unidos sabía de la presencia de la hermandad musulmana, pero pensó que iba a suceder lo mismo que en Latinoamérica, cuando desbanca a las dictaduras militares, suponiendo que los marxistas que habían sido guerrilleros, con la democracia se iban a integrar y se iban a convertir en gobernantes demócratas, buenos ciudadanos, como por ejemplo Dilma Rousseff en Brasil, que fue guerrillero, Mujica en Uruguay, todos nuestros montoneros herpianos que tenemos en el gobierno, hoy en día, que son fanáticos sostenedores de la democracia, o sea, que son liberales, capitalistas. Ahora, ellos suponían que con la hermandad musulmana iba a pasar lo mismo, que los yihadistas iban a dejar la yihad para hacerse buenos demócratas, pero se dio cuenta que no era así. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo que Norteamérica lo quisiera sacar a Mursi del poder? El problema vino por dos lados, principalmente por el lado de Israel. En el Sinaí comenzó a constituirse Al-Qaeda en el Sinaí y comenzaron a cortarle los gasoductos a Israel, los gasoductos que pasaban por el Sinaí, y comenzaron también a crearse una base misilística en contra de Israel en el Sinaí. Y algo que fue directamente impactante. Resulta que el gobernador de la provincia de Luxor resultó ser un miembro de Al-Qaeda. Entonces dijeron, ¿a quién pusimos en el poder? Entonces empezaron ahí a querer soltarle la mano a Mursi. Se dieron cuenta que eso no sucedía. ¿Por qué? Porque el marxismo, a diferencia del fundamentalismo islámico, es una ideología gemela del capitalismo. Rusia y China se convirtieron fácilmente al capitalismo. No tuvieron ningún problema, pero un fundamentalista islámico que considera que Dios es el eje de la existencia, nunca
va a poder convertirse al sistema moderno, a no ser que traicione su esencia total. Ahí está el problema, ahí está el error, que nunca van a poder entender un sistema que solamente ve materia por todos lados. La idea general que habían tenido los norteamericanos y los ingleses en principio, la idea del experto Timothy Garton Ash, muy conocedor del Islam, y que operó como agente de inteligencia para la destrucción de los regímenes marxistas de Europa Oriental, pero que dijo desde el principio que había 4 regímenes que había que tratar con extrema prudencia porque eran surgidos de los propios valores: Corea, Vietnam, China y Cuba. No se podía proceder igual que en Europa Oriental, donde la presencia rusa era definitoria para el establecimiento de los regímenes marxistas. Ahora bien, él aconsejó, cuando inició la primavera árabe, la instauración de la democracia en todas partes, porque pensaba que la hermandad musulmana, gobernando en varios países, no solamente en Egipto, sino también en Túnez y en Libia, necesariamente iba a tener que aceptar una capiti diminutio en cuanto fuera que está al frente de los gobiernos y la natural corrupción que es esperable en partidos o movimientos políticos que han estado mucho tiempo alejados del poder, caso de la hermandad 80 años, que llegan al poder, porque generalmente se logró lo mismo con el aprismo en América Latina, o con Acción Democrática de Venezuela, ¿no? Después de luchar duramente, llegaron al gobierno y se aburguesaron inmediatamente. Ahora, los mismos casos que refería Marcos de Dilma Rousseff o de Pepe Mujica. En cualquier caso, el periodo democrático fue utilizado por el presidente Morsi con el objeto de ir preparando el Estado Islámico. Se llamó a elecciones, se eligió senadores, se eligió diputados, 2/3 de las bancas fueron ganadas por la hermandad. Se decidió además una asamblea constituyente por votación popular, en la cual se instauró la Sharia, la ley islámica. La ley islámica tiene un problema esencial para con el capitalismo, y es que no permite el préstamo a interés, que es la base del capitalismo. Es el verdadero problema que existe allí, como el verdadero problema que existe en cualquier otra parte del mundo islámico. En ese sentido, aunque todo esto haya sido realizado bajo las formas democráticas, con votación popular del 70% de los votos para aprobar la Constitución Islámica, aún así el régimen no iba para atrás, iba hacia adelante, hacia la instauración de un Estado Islámico. En el vecino Túnez, el partido islámico gobernaba en alianza con un partido sindical y un partido de los derechos humanos, y se intenta sacarlo del poder, pero es un país más, a diferencia de Egipto, es un país más similar a Costa Rica o Uruguay. El verdadero problema es que el presidente Morsi no se adecuó al sistema. Intentó adecuar el sistema a la normativa islámica. Entonces la mejor solución no resultó ser la hermandad, ¿no? Naturalmente, la presencia de la hermandad liberó energías que no existían previamente. Los yihadistas en el Sinaí, un hombre de Al Qaeda que pasó muchísimos años preso y es veterano de Afganistán, nombrado gobernador de Luxor. La política inclinada a favorecer el establecimiento del Estado Islámico en Egipto, que no es cualquier país, ¿no? Teniendo presente que también los insólitos movilizaciones y manifestaciones contra el gobierno islámico de Turquía, que también es de procedencia democrática, ¿no? Es obvio que a través del sistema democrático se estaba dando lugar al huevo de la serpiente, dijera Irmar Berman, ¿verdad? En este caso, el establecimiento del Emirato Islámico. Eso era una realidad que estaba viniendo, y estaba viniendo con formas moderadas.
Ahora, mal va a poder plantear el imperialismo o la democracia en ningún lado, a menos que la democracia sea la farsa que hay en Irak o la farsa que hay en Afganistán. Este es un gobierno democrático, electo por el pueblo. Más aún, el presidente Morsi fue recibido en los Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en varios países europeos. Por otra parte, hay que decir que no solo Israel, Rusia, China, Estados Unidos, Inglaterra, Francia han tenido una actividad descomedida. También han tenido una actividad contraria a los principios del Islam los Emiratos del Golfo. Todos los Emiratos del Golfo han aportado dinero al golpe de Estado. Dinero que bien pudo ayudar al hermano Morsi a gobernar. Si el objetivo realmente fuese exclusivamente material, han debido apoyar a la hermandad musulmana, en vez de apoyar al golpe de Estado. Hay un párrafo que también merece el grupo Ultra Al-Noura, ¿no? Que de tan ultras que son, no podían tolerar a Morsi. Ahora están con la dictadura. En ese sentido se parecen a la izquierda latinoamericana. No pueden soportar a Perón, pero sí pueden soportar a Videla. Son gente curiosa, ¿no? Al-Noura no había ámbito, no le conformaba la manera en que el presidente Morsi conducía hacia el Estado Islámico. Y ellos eran tan afanosamente islámicos, tan decididamente islámicos, que adhirieron al golpe de Estado. Ahora, sí, yo quiero agregar un par de cosas a lo que usted dice. Bueno, el tema de los Emiratos Islámicos wahabitas, que, como usted bien dice, apoyaron el golpe de Estado, pero no lo apoyaron una vez que el golpe de Estado se consumó, sino que lo apoyaron de antes. Porque fíjese usted, que fue un poco el argumento que se dio para justificar el golpe de Estado fue el gran respaldo popular a través de manifestaciones que se desarrolló en Egipto, y que de paso acotemos que fue tremendamente exagerado, y que se silenció al mismo tiempo las grandes manifestaciones que hizo la hermandad islámica, musulmana, para respaldarlo a Mursi. De eso no se habló prácticamente, se habló muy poco, no se mencionaron cifras, pero fueron multitudes que lo respaldaron a Mursi, y todavía las hay, esas multitudes que se manifiestan a su favor. ¿Qué hicieron los Emiratos? Ahogaron económicamente al gobierno de Morsi. Hubo una tremenda crisis de combustible, de desabastecimiento de combustible en el país, que fue producido a propósito por esos regímenes. Ahora, con respecto al Nurra, que usted ha mencionado, que es el grupo salafista, yo tengo entendido, no sé, a lo mejor me equivoco, ¿no?, que es cierto que respaldó, digamos así, la salida de Mursi, lo cual me pareció un error tremendo, monumental, en eso concuerdo totalmente con usted, porque no, acá hay que tomarlo a Ramírez, con la subversión no hay que pactar, especialmente teniendo en cuenta lo que fueron esas manifestaciones, porque nosotros a través de la agencia Caliyuga, que a través de nuestra página, que recomendamos a todas las personas que la visiten, porque brindamos una información pero tremenda, contundente, ahí propalamos un video en donde se mostraba el contenido de esas manifestaciones. Se violaron 150 mujeres en esas manifestaciones. Y aparte, hubo marchas gays ahí en plena manifestación. O sea, todo eso era esa democracia putrefacta de Occidente, que se quería implantar en Egipto, ¿no?, como un modelo, porque lo que la Sharia, el Islam tradicionalista, combate es esta putrefacción en las costumbres que se está dando en el mundo occidental y que se quiere también difundir en el mundo islámico. Entonces, esto era lo que se manifestaba allí, y eso es lo que se estimulaba, o sea, esa decadencia tremenda en los valores, esa terrible decadencia en los valores. Pero yo quiero insistir en eso. O sea, el grupo Al-Nurra, por lo que yo tengo entendido, después modificó su postura cuando vio que los que iban al poder no eran personas, digamos así, neutrales, como evidentemente proponía,
sino que eran abiertamente izquierdistas, como el caso de este Baradei, que es un hombre de los Estados Unidos, abiertamente. Sí. Nadie puede creer que si bien el ejército va a haber algún tipo de avance en la instauración de una norma religiosa que ya existía y que ahora ha sido abolida por el mismo ejército. Ninguno de esos hombres que están en esas organizaciones, en ese frente, pueden creer que un economista es lo adecuado para dirigir Egipto y que se oponen a al-Baradei, que termina siendo canciller, y que apoyan a Amr Musa, hombre que ha sido ministro en su juventud de Nasser, que dirige el partido nacerista, que ya sabemos la responsabilidad que tiene en la muerte del mayor ideólogo de la hermandad musulmana. Ninguno de los que están ahí pueden creerle al ejército. Nadie puede pensar que al-Sisi es mejor que Mursi. Y pasa como las izquierdas latinoamericanas que se oponen a los movimientos nacionales y populares, ¿no es cierto? Pero allí es doblemente incomprensible, porque siendo ellos hombres religiosos, saben perfectamente que el ejército es laico, que Baradei es laico, que Amr Musa es laico, que el primer ministro es un financista. ¿Qué clase de musulmanes son los que apoyan un movimiento así? Cualesquiera sea la falla de la hermandad musulmana, no se puede comprender que ellos, hombres religiosos, estén de acuerdo con la instauración de un régimen que eliminó la Sharia, ¿verdad? Sí, no, y que eliminó sus propias bancas legislativas ganadas en la elección democrática. Uno no alcanza a comprender, o debe comprender, que el nivel de corrupción es mucho mayor que el del círculo laico. Abarca también a los sectores religiosos. También es inconcebible que el imán de Al-Azhar, ¿no es cierto?, el director de la mayor universidad religiosa del mundo, que está en Egipto, adhiera al golpe de Estado, o que el patriarca copto Teodoro II esté tan negado de inteligencia como para no percibir el peligro en que pone a los coptos esta actitud, y más aún, no es casual que la dictadura militar haya elegido a un jurista cristiano copto, porque son los que van a pagar la cuenta cuando la hermandad venga a cobrar. Sorprende que tanta gente, ¿no?, inteligente, crea que puede hacerle creer al pueblo que votó por la hermandad que esto es un gobierno democrático. Y de hecho hay un interesante artículo de un inglés que viaja casualmente, por supuesto, periodista inglés que casualmente estaba en Egipto cuando ocurrió el golpe, conversa con sus amigos egipcios y le dice: esto es un golpe de Estado, dice el inglés. No, y si es una revolución popular, no, este es un golpe de Estado, dice el inglés. Va a ser difícil que se consiga el reconocimiento de las cancillerías europeas, por la sencilla razón de que al fin y al cabo Mursi tendría sus deficiencias, dice el inglés, pero era el primer gobernante de Egipto democrático en 4000 años. De modo y manera que va a ser un poco raro de explicar la posición de todos ustedes. Valga esto para los laicos, no entiendo a los religiosos. Integrando ese grupo, no se puede comprender con qué fin, ¿no?, gente que quería la Sharia el primer día, no le alcanza el año en que Morsi la estableció, y que justamente conspiren con un grupo que ha eliminado la Sharia. Sí, ¿no? Eso es de incoherencia total. No, que es incoherencia, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo de alguna manera quise dar una información que de alguna manera... Algunos se han arrepentido. Exacto, que ha habido una especie de arrepentimiento. Pero de todos modos yo quiero detallar aquí otro hecho importante, que es la actuación de los Estados Unidos en este golpe de Estado, ¿no? Nosotros ya en el programa anterior hicimos notar los vínculos muy estrechos que existían entre el jefe del golpe de Estado, el general al-Sisi, egresado de West Point en los Estados Unidos, y el Pentágono, y que casualmente el golpe sobrevino luego de una fulminante visita del general Dempsey, jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos, amigo personal de al-Sisi, que indudablemente dio el visto bueno al golpe de Estado. Pero
hay otros hechos que nosotros queremos destacar aquí y que nuestra agencia ha reproducido en su página. Se ha descubierto a través de ciertas investigaciones que se efectuaron que Estados Unidos venía conspirando desde hace tiempo en Egipto para producir la caída de Morsi y que estuvo financiando grupos, y todo esto está documentado en un vasto informe, insisto, ahí en la página de la agencia Caliuga. Se financiaron grupos de acción que estuvieron conspirando durante todo este tiempo en contra del gobierno legítimamente constituido e incluso fomentando la violencia, porque no olvidemos que esto no ha sido un golpe pacífico, ha sido un golpe violento, porque han masacrado cantidades inmensas de musulmanes pertenecientes a la hermandad. Ahora, esto está comprobado, ya está probado de que hubo una organización vinculada a la CIA que estuvo subvencionando estos grupos de tareas, estos grupos de choque. Pero, ¿qué pasa con Obama? ¿Qué pasa con la política internacional? Porque, claro, una cosa son las tareas, los trabajos sucios que se hacen, digamos así, por debajo de la superficie. Y otra cosa es la política internacional que nosotros amamantamos todos los días. ¿Cuál ha sido la actitud de Obama con respecto a este golpe? Claro, indudablemente Obama no ha salido a aplaudir el golpe de Estado, pero Obama ha hecho otra cosa mucho más grave del caso. No lo ha llamado golpe de Estado. Por ejemplo, ahora, esto de no llamarlo golpe de Estado es una cuestión puramente terminológica, semántica, porque claro, por otro lado, él no ha dicho está bien lo que pasó. Él ha, ¿cómo se llama? Llamado a que los egipcios busquen la paz, que se arreglen entre ellos. Que hagan elecciones pronto. Y que hagan elecciones pronto. O sea que el gobierno anterior era inválido. Era inválido. Pero fíjese, al no llamarlo golpe de Estado, le permite al régimen norteamericano seguir enviando fondos al ejército egipcio. Porque según la ley de Estados Unidos no se puede ayudar económicamente y militarmente a un régimen golpista. Entonces, por eso él no utiliza esa terminología y se ha sabido, y lo hemos propalado a través de la agencia en nuestra página, que en estos días van a llegar aviones F-100 para pertrechar al gobierno egipcio. Alguien, digamos así, objetó esta actitud. ¿Cómo le dan aviones a un gobierno que ha masacrado al pueblo? Y bueno, ¿y qué es lo que dicen los norteamericanos al respecto? Bueno, pero estos son acuerdos firmados. Ahora, fíjense ustedes, un poco los oyentes, otra similitud con el régimen ruso. Nosotros insistimos tanto en eso, que son dos caras de una misma moneda. Son gemelos, hasta a veces en la misma manera de actuar. Cuando a Putin se le objetó que por qué le vendía aviones MiG a Assad, cuando Assad era público y notorio que masacraba al propio pueblo en una guerra civil. Entonces, ¿cuál fue el argumento de Putin? Y no, habíamos firmado un acuerdo con ellos antes. Claro, era anterior. Ahora, fíjense ustedes, ¿cómo se puede respetar acuerdos cuando se sabe que esas armas van a ser utilizadas en contra del propio pueblo? Pero yo quiero agregar algo más. Como bien decía Ramírez en el escrito, el pertrechar al ejército egipcio con 1.400 millones de dólares anuales, que es una suma monumental, no es para combatir a Israel desde ya, sino para defenderlo. El ejército egipcio era el encargado de defender a Israel para evitar que desde el territorio egipcio se produjesen operativos en contra de Israel. Entonces, una de las preocupaciones principales por las cuales el régimen de Morsi es derrocado es porque según el gobierno de Israel y según los mismos Estados Unidos, se había demostrado incapaz de detener la revolución islámica antisionista en el Sinaí. ¿Qué era lo que producía esa revolución? Producía
la destrucción de los gasoductos que por el Sinaí pasaban a Israel, llevaban gas a Israel, y al mismo tiempo la constitución de milicias yihadistas que desde territorio egipcio bombardeaban el territorio israelí porque estaban en la frontera, y la ayuda a Hamás a todo esto. Entonces, esto es para contrarrestar la presencia de los yihadistas en el Sinaí. ¿Qué ha hecho el general Al-Sisi? Ha cerrado la puerta que Egipto le había abierto a Gaza. Ahora la gente de Gaza está otra vez encerrada entre la dictadura militar egipcia y el Estado de Israel. Ha cerrado los túneles. Exacto. Morsi había abierto. Aquellas libertades que contaban los palestinos, ¿no? Por eso muchos defensores de los palestinos, ¿verdad? Son sugestivamente idiotas o se hacen. El presidente Morsi es el que había abierto la puerta. El general Al-Sisi la volvió a cerrar. ¿Cómo puede ser eso progresivo, constructivo, útil? No. Lo que pasa es que para defender el capitalismo utilizan cualquier argumento. Y hace mucho tiempo que con objeto de defender las libertades se destruyen a los gobiernos elegidos por el pueblo. Curiosa forma de defender las libertades populares, ¿no? Todas las dictaduras de América Latina se reclamaban democráticas y de defensa de la democracia cuando se acababan de terminar con la democracia. Merezca este, digamos, sistema en la opinión que merezca. Lo cierto es que las personas que se dicen democráticas están en falta. Estuvieron en falta en Argelia cuando el partido que había ganado las elecciones no pudo asumir. ¿A quién se le ocurriría en Francia que el ejército francés puede deponer al presidente Hollande? Formar un gobierno con los demás partidos que no son el socialista, incluso con algunos socialistas. Si los socialistas protestan, decir que son terroristas. Y además no se sabe dónde está el presidente Hollande. No sería comprensible una cosa así en Francia, ¿verdad? Bueno, claro, en el caso de Egipto se nos dice que se invita a la hermandad musulmana a unirse a un nuevo gobierno, cosa que no corresponde porque la hermandad musulmana tiene que gobernar, no esta coalición. ¿No es cierto? El presidente Morsi está desaparecido, no se sabe dónde está, no se sabe si está vivo. En honor de verdad. Si eso ocurriera en Austria, en Alemania, en Suecia, todo el mundo estaría poniendo el grito en el cielo. Ahora parece que es una situación racional y que los violentos son las personas que defienden al gobierno constitucional son violentos y están procesados de hecho por la dictadura como violentos. Y el golpe de Estado no es violento. El golpe de Estado que destituye a quien nombró el pueblo, eso sí que no es violento. Eso es una cosa curiosa, que no sea violento un golpe de Estado. De pacífico no puede tener nada en el momento que conculca todos los derechos que los ciudadanos, según la Constitución que votaron, tienen a usar. No tiene por qué estar el general Al-Sisi porque nadie lo eligió. Ni tiene por qué estar el presidente de la Corte Suprema que tampoco nadie eligió. ¿No es cierto? En el control del país, porque no tiene derecho a eso. Yo quiero un poco, para no extendernos demasiado en el tema, porque hay otras cosas de las cuales tenemos que hablar, dos palabras con respecto a la postura del otro bando, de los que no son norteamericanos, de los que están del lado de Rusia, de Assad. Bueno, desde ya que nosotros dijimos en la vez pasada que Assad saltó de alegría y dijo que el Islam político se terminaba con todo esto. Bueno, recordemos que Assad es laico de la misma manera que Al-Sisi. Sí. Fíjense qué curioso. Y si bien él no es militar, pero es de una familia de origen militar, Assad. Este autor Meyssan, que suele escribir mamotretos, a diferencia de Salbuch, es una persona abiertamente marxista, izquierdista. Es curioso que en ese informe que envía sobre Egipto, yo acá tuve, digamos así, con dos personas seguidoras, fanáticas de Meyssan, pero que son de una ideología neonazi, y les hice notar cómo este señor Meyssan, simultáneamente con hacer publicar estos escritos sobre el Medio Oriente, también publica sobre otros países, y, oh sorpresa, en uno de sus informes publica una crítica al gobierno de Estonia por haber hecho la apología de las SS del nazismo.
Entonces, ¿cómo personas que se dicen a sí mismos simpatizantes del nazismo pueden estar difundiendo una página en donde se vitupera en contra del exacto, de la CSS? Pero este Meissan dice una cosa que es llamativa. Él dice, se rompe con la salida de Mursi, dice, se rompe el pacto Turquía-Egipto, ¿no? Por el cual se quería ahogar a Assad, se lo quería terminar y con una ignorancia supina absoluta vincula a estos regímenes con los del Golfo, los Emiratos de Arabia Saudita, de los cuales hemos hablado y demostrado con hechos contundentes que estuvieron de acuerdo con el golpe. Bueno, la realidad es esa, que ellos lo que buscan es justamente la destrucción del Islam político. O sea, primero con Egipto y ahora con Turquía, que es el próximo objetivo. El próximo objetivo de ellos es ese. O sea, quieren salvar el régimen sirio a cualquier costo porque es salvar el laicismo, salvar la modernidad. Y por último, quiero agregar algo con respecto a estos regímenes militares de los cuales hablábamos. Evidentemente, en el Medio Oriente, el ejército está cumpliendo una función parecida a la que desarrolla en los países americanos a través de sus golpes. Los golpes se hacían para preservar la democracia, para poder llegar a tener una democracia sana y seria. Fíjense que el golpe del 76 en contra del gobierno peronista se hizo para sanear la democracia que estaba enferma, y recordemos un hecho significativo, que ese golpe tuvo un consenso multitudinario entre la población. Eso no lo podemos negar, si bien no hubo manifestaciones como se dieron en Egipto, pero la gente estuvo muy de acuerdo con el golpe. Yo creo que la diferencia acá es fundamental, es lo siguiente, ¿no? Por lo que decíamos antes. Si bien los golpes de Estado, saneando la democracia con el tiempo, incluso generando así una cierta reacción en la población, pudieron cumplir con su objetivo de obtener una democracia sana y estable como la que tenemos en nuestros países, el hecho de que la oposición haya sido guerrillera y marxista ha permitido que, como decíamos antes, estas personas se pudiesen adaptar luego a un sistema democrático con el tiempo. Pero esto no va a pasar de ninguna manera con el mundo islámico. Porque la gran diferencia que hay entre el mundo islámico y el mundo occidental y católico, y esto lo tenemos que decir con dolor, porque no nos gusta que sea así, pero mientras que el Islam nunca quiso la democracia, la hermandad musulmana, Sajid Qutb decía, Islam y democracia son incompatibles, en el mundo católico, lamentablemente, las jerarquías católicas sostuvieron la democracia como una posibilidad rescatable de poder llegar a una sociedad justa. Los papas, varios papas dijeron que hay una cierta democracia que es buena. Y esto lo podemos ver en autores católicos hasta de la más rancia derecha. Pensemos, por ejemplo, en grupos católicos como Tradición, Familia y Propiedad, para citar un caso de derecha, pero que avalan una cierta democracia. Distinguen entre liberalismo y democracia. Pensemos en personas como Caponetto, por ejemplo, un autor, el director de la revista Cabildo. Ha escrito un libro hace poco sobre la democracia, en donde uno piensa, bueno, ¿va a atacar a la democracia? No, ataca solamente un tipo de democracia, porque dice que hay una cierta democracia que sirve. Entonces, esa radicalidad en contra de la democracia es lo que va a hacer que estos regímenes militares que se han implantado en el mundo árabe como un correctivo hacia el avance del fundamentalismo fracasen con el tiempo. Ahí está la gran diferencia. Bueno, vamos a pasar al punto siguiente. Yo quisiera hablar un poco de este fenómeno Snowden, que nos ha, de alguna manera, no digo que nos ha atrapado, porque evidentemente el problema principal ha sido el de Egipto, a pesar de que el sistema ha querido distraernos con otra cosa, con esta famosa cuestión de Snowden, que se vincula también a Wikileaks, a Assange, a esta figura, hecho curioso, ¿no? Unos muchachitos jóvenes, ¿no? Resulta que tienen acceso a grandes informaciones que pueden llegar a poner en jaque a
a imperios tan poderosos como los norteamericanos. Pero yo quiero decir que esto tiene un doble sentido. Esto tiene una función distractiva, porque el sistema ha sabido utilizar siempre ciertos hechos en apariencia negativos, pero a favor propio. Nosotros mencionábamos el caso de los famosos atentados del 11 de septiembre, que, claro, indudablemente ellos no los quisieron, pero una vez que están, trataron de capitalizarlo para sus fines. ¿Y cómo lo hicieron? ¿De qué manera capitalizaron ellos para sus fines? Sembrando esta doctrina del montaje, por la cual se decía que ellos mismos se lo habían producido. Entonces, de ese modo generaban la idea de que son un poder omnipotente, omnicomprensivo, que nada escapa de su accionar. Y aquí con lo de Snowden y con WikiLeaks surge la misma idea. O sea, hay un poder que es una especie de gran hermano que lo controla absolutamente todo. Entonces, Snowden sirve para poner en evidencia eso, de que espían absolutamente todo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda? Porque pueden espiar absolutamente todo, tienen aviones inteligentes que están espiando desde el aire. Acá nosotros ahora estamos conversando, dando este programa, pero a muy corta distancia hay unos rayos así infrarrojos que pueden ver por las paredes y escuchar todo y anticipar nuestros pensamientos. Nos hace recordar esa fantasía de Orwell, del Gran Hermano, que era un televisor que en realidad, más que proyectar imágenes, veía todo, hasta podía ver nuestros pensamientos, leer, o sea, un control absoluto sobre la realidad. Entonces la pregunta es esta: ¿controlan verdaderamente la realidad? ¿Es cierto eso que son tan poderosos? Miren, yo quiero citar esta anécdota pequeña. Justamente en estos mismos días, y es una vez más Al Qaeda el que nos da una respuesta, justamente en estos días se han develado ciertos detalles con respecto al famoso operativo de Abbottabad, por el cual se diera con la vida del más gran luchador en contra del sistema norteamericano, Osama Bin Laden. Y aquí pasa sorpresa. Bin Laden, ¿en dónde se escondió? Bueno, justamente en el país más controlado, que es Pakistán. ¿En qué lugar de Pakistán? Se escondió, como se decía, en las montañas, en Tora Bora, en cuevas. Se solía decir: está escondido, hay una cueva, por eso no lo podemos encontrar nunca, porque son cuevas inextricables, se va a morir porque tiene diálisis renal, no va a poder sobrevivir a todo esto. No, dice, se escondió al lado de un regimiento, en Abbottabad, al alcance de la vista de cualquiera. ¿Y cómo evitaba que lo detectaran los aviones drones inteligentes que sobrevolaban permanentemente Pakistán, viéndolo todo, por el cual no podían ver la cara de Bin Laden? ¿Cómo lograba ocultarse? Con un sombrero de vaquero, con cosas sencillas, simples. No son tan... Tuvo 10 años engañando a los norteamericanos usando un sombrero de vaquero. Y se afeitó la barba, eso era todo. Entonces nos recuerda eso de los cuchillitos de plástico por las cuales lograron capturar los aviones, destruir las torres, destruir 30 bancos, 100 mesas de dinero, con medios muy sencillos, simples. Es un tigre de papel, decía Mao Zedong. Y Bin Laden un poco tuvo ese mismo pensamiento, desde otra ideología distinta, por supuesto. O sea, es frágil el poder norteamericano, no es tan poderoso como ellos nos quieren hacer creer. Es la propaganda la que nos hace creer tal cosa. Y fíjense ustedes, controlan absolutamente todos los pensamientos, controlan todas nuestras actividades. ¿Y entonces por qué se tiene que torturar así en Guantánamo? Porque si tienen tanta tecnología no logran hacer hablar a una persona sin tener que acudir a la tortura, por la cual muchas veces no se llega a conocer la verdad. Porque la persona torturada muchas veces tiene la fortaleza suficiente como para no decir nada. Y fíjense ustedes, en la película esa famosa La noche más oscura, en donde, que es una película que yo recomiendo calurosamente porque al parecer fue escrita por alguien que estaba en ese círculo
de los que hicieron el operativo de Abbottabad. La tortura no logró de ninguna manera que los torturados dijeran dónde estaba Bin Laden. O sea, fue un producto del azar que logró, por la cual se logró dar con Bin Laden, una intuición, pues. E incluso, como yo lo he dicho en otra oportunidad, hasta último momento, eso es lo interesante de la película, no se estaba seguro. Y bueno, pero hagamos la prueba, matemos un montón de personas, por ahí el que matamos a Bin Laden. Y tuvieron suerte. Alguna vez hay, como se llama, una creencia de que Jehová ayuda a los norteamericanos con la suerte. Tuvieron suerte, indudablemente. Y en otros casos podía no haber sucedido así. Entonces, yo insisto en ese detalle. Esto sirve exclusivamente a los fines propagandísticos. No tiene otra finalidad que no sea esa. Por supuesto que nosotros no vamos a estar de acuerdo con lo que le pasó a Evo Morales, que lo retuvieron 13 horas en Madrid, que lo trataron como un gobernante del tercer mundo, eso desde ya, pero pienso yo que es un hecho en última instancia intrascendente en comparación con lo que ha sucedido en una simultaneidad de fechas en el Cairo, en donde se masacraron a centenares de miembros de la hermandad musulmana, pero al parecer ese hecho no era tan importante propagandísticamente como lo que le pasó a Morales, que tuvo que estar 13 horas ahí esperando. Y fíjense, la presidenta de la República, que en su discurso, la señora Cristina Kirchner habla de eso nada más, pero no repudia el golpe de Estado en Egipto. Permítame. En ocasión de la destitución del presidente Lugo, hecha por el Congreso de Paraguay, se excluyó a Paraguay de la comunidad hispanoamericana. En ocasión del grosero golpe de Estado contra el presidente Zelaya en Honduras, quedó marginado Honduras. Muy bien. Resulta que derrocaron al presidente constitucional de Egipto, no se oye una palabra. En defensa, digo... Ni siquiera es golpe. Claro, digo de países donde el orden democrático es reciente. No me refiero a los grandes estados europeos donde tiene tanto tiempo. No parece inteligente que Cristina Kirchner no condene el golpe contra el presidente Morsi, persona con la cual se reunió, dicho sea de paso, y hay varios gobiernos que se han reunido con Morsi. Ahora, todos ellos que no tienen nada para decir, Cristina y los demás, porque la caída de un gobierno constitucional ciertamente en Egipto no va a preocupar a los norteamericanos. Ahora, en América Latina no es como para preocuparse, digo yo, porque el presidente Morsi reunía todas las condiciones que ellos exigen. Por bastante menos el Parlamento de Paraguay y el Paraguay fueron aislados. Por un grosero golpe de Estado que hubo en Honduras, Honduras fue expulsado de hecho de la Organización de Estados Americanos. Cuando las democracias son tan cortas y estrechas como pasa en América Latina, ¿no? Hay que tener cuidado con los golpes que ocurren en otro lado, no vaya a ser cosas que ocurran en lugares más cercanos y sea más peligroso el asunto, ¿no? Porque cuando la barba de tu vecino veas afeitar, pon en remojo las tuyas. Para que no pase eso, justamente hay que condenarlo. Pero no se ha escuchado una palabra. Bueno, hemos llegado prácticamente al final del programa, pero unas palabras finales. Quiero felicitarlo acá al amigo Madí, porque si no me equivoco estamos en una fecha sagrada del Islam, sí, que es el Ramadán, y no sé si usted quiere decir unas palabras finales con respecto a ese acontecimiento. Bueno, este es uno de los 5 pilares del Islam. El Ramadán, en el cual durante el día no se come, ni se bebe, ni se tiene relaciones maritales. En la noche sí. Es uno de los 5 pilares y se realiza durante un mes. Sirve para igualarse con los que tienen poco, que los que tienen mucho pasen lo mismo que los que tienen poco, que los sanos comprendan
qué es lo que le pasa a los enfermos, y los enfermos, los chicos, los ancianos, las mujeres embarazadas y las mujeres que están en puerperio están libres de cumplir con el Ramadán. Pueden comer en el momento que sea, alimentar en el momento que sea, del mismo modo que las personas enfermas. Por ejemplo, los diabéticos tienen que tomar una inyección y la tienen que tomar, porque el Islam es una noción de justo medio. Es para aquellos que están en capacidad de poder cumplir con el Ramadán. Otro de nuestros pilares es la peregrinación, pero esta no debe hacerse si implica que la familia del que va a peregrinar sufra o padezca a causa de sacrificar dinero por causa de la peregrinación. En este sentido, el Ramadán es obligatorio a las personas sanas, no a las enfermas, y deja afuera, deja libres a personas con determinadas características: chicos, mujeres, ancianos, mujeres que han dado a luz, mujeres que están amamantando, mujeres embarazadas, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Felicitaciones entonces por el Ramadán. Y quedamos para el próximo programa, es siempre a la misma hora, y nos despedimos calurosamente.